Pichincha Universal, generando noticias. Joan Berni, presidente del Casal Catalán, está en los estudios de Pichincha Universal. Les saludamos, Joan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme y saludos a los oyentes. Bueno, estamos celebrando, recordando el Día Nacional de Cataluña. Sí. ¿Cuándo es? ¿Es hoy? No, es mañana. Es mañana, ¿ya? Es mañana. Y precisamente este horario de la entrevista es muy apropiado, porque es 17:14, porque ya ha pasado seguramente casi un minuto. Ajá. Que es el año 1714, que se conmemora la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas y la pérdida de todas las libertades de Cataluña como nación. Y llegan con esta tesis de llamar al independentismo y a salir sin miedo a las calles, como lo ha hecho el presidente del Generalitat. Así es, ¿no? Sí, sí. Quim Torra. ¿Sí? Quim Torra, sí. Generalitat es la forma de gobierno, que es una forma de gobierno que data del siglo XIV, y es una representación ya democrática en la sociedad medieval y que se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos. Es el 131 presidente de la Generalitat. Es prácticamente la democracia más antigua que hay en Europa. Y esto de salir a las plazas y a las calles sin miedo para proclamar este compromiso que ustedes lo califican innegociable y completo por la democracia, para que se respeten sus derechos sociales y civiles y políticos, ¿está vigente? ¿La gente está en estos momentos empujando aquello? Sí, es decir, mañana, como tantos años, pues saldrán a la calle, manifestarse y reivindicar la nación catalana y el hecho de Cataluña la nación, y aparte la situación que pasamos en estos momentos, que hay unos presos políticos, claro, por ejercer tomar las decisiones de que les mandó el pueblo en las últimas elecciones que hubo en el año 2015. Cuando tenían mayoría en el Parlamento, ellos se comprometieron a convocar un referéndum para la autodeterminación de Cataluña, y ellos lo único que hicieron es cumplir el mandato popular. Y el 11S es un día entonces histórico. El 11S es el primer 11S que hay en la historia del mundo. El segundo fue en 1973, el golpe de Estado de Pinochet en Chile, y el último 2001 con las Torres Gemelas. Pero nosotros, claro, fuimos los primeros y quizá lo que menos conoce el mundo, claro. El mundo, porque lo que pasa que en aquel momento era una situación que se produjo porque hubo una guerra de sucesión al trono de España, de la corona española, que involucró toda Europa. Es decir, era una guerra de las potencias, ¿no? Y Cataluña en esta guerra se quedó sola y abandonada, porque al principio habían dos pretendientes a la corona de España, que había quedado vacante porque no había habido descendencia. Y la monarquía que gobernaba era de la Casa de Austria, de los Habsburgo, y la que optó también al trono era los Borbones de Francia, ¿no? Entonces, claro, hubo una correlación de fuerzas, que Cataluña se posicionó a favor del Archiduque de Austria, que luego heredó el imperio austrohúngaro, y por lo tanto dejó el trono de España a nuestro abandono y a su merced, ¿no? Y Castilla, apoyado por los Borbones, ganaron la guerra y cayó Barcelona, y con eso nosotros perdimos todas nuestras libertades, todos nuestros fueros. Lo que conoce seguramente no conoce el pueblo ecuatoriano y en gran parte del mundo es que siempre se habla de España que como si España existiera desde la época de los romanos, y esto es una mentira muy grande. España no empieza a existir precisamente hasta este año 1714, con la caída. ¿Por qué? Lo que se conocía como corona española en la península ibérica, habían dos estados, claro, que era la corona de Castilla, que es la que colonizó América, y la corona de Aragón, que pertenecía a Cataluña, con unos derechos, unos fueros, unos gobiernos, unas cortes, una moneda, una hacienda, todo como si fuera una nación. En realidad era una nación. Y esto es lo que se reivindica continuamente, y esto ha ido en aumento a partir del año 2010, que hubo
la declaración de anticonstitucional del Estatuto de Cataluña. El Estatuto de Cataluña no es más que el documento o la constitución que regula nuestra relación con el Estado español. Entonces, una vez se aprobó en el Parlamento catalán, se había aprobado en el Parlamento español, se había hecho referéndum y había sido firmado por el rey, el Partido Popular, cuando tenía el poder de control sobre el Tribunal Constitucional, hizo un recurso en el Constitucional y 4 años más tarde, del 2006, que se había aprobado en el Parlamento catalán, pues consiguió la impugnación de unos 14 artículos y la anulación de 28. Modificación y tal. Por lo tanto, el estatuto ya no servía para nada. Y aquí es cuando empiezan las movilizaciones masivas desde hace 10 años. La más numerosa fue el año 2012, claro, que hubieron casi 2 millones de personas en la calle. Y el año 2014, que se hizo la vía catalana de 400 kilómetros, la gente cogida en la mano desde la frontera sur con Valencia hasta la frontera con Francia. Y esto es una reivindicación que este año el lema de la manifestación es objetivo República e Independencia. Claro, se insiste justamente en el referéndum, pero luego de todo lo acontecido en el 2017, que recordamos al expresidente de la Generalitat, así es en catalán, sí. Ya, Charles Puigdemont, que precisamente por convocar, según el estatuto autónomo, a este referéndum y haber provocado, más allá de haber provocado, más bien hubo toda una respuesta mayoritaria de la población alrededor de la autonomía, se calificó desde el gobierno español como algo ilegal y se lo mandó a la cárcel a Puigdemont. ¿Cómo fue todo esto? Esto es lo que alegaron, de que hacer un referéndum era ilegal. Para que un referéndum sea ilegal, primero tiene que estar penalizado en el Código Penal. Y desde el año 2005 no está penalizado en el Código Penal. No. Por lo tanto, fue una estrategia de que ellos manipularon una serie de recursos al Tribunal Constitucional y entonces dijeron al Tribunal Constitucional que no era no ilegal, no era acorde a la Constitución española. Porque el artículo 2 de la Constitución española alega la indivisibilidad del Estado, del territorio del Estado español. En esto se fomenta el tema de legalidad. Una cosa es que no sea constitucional y la otra cosa es que sea ilegal, que son dos conceptos completamente distintos. Entonces, legal era, según los estatutos y normas autónomas, no acorde a la constitucional, no adaptado, es decir, que no respeta la Constitución, es un tema. Ilegal no, porque tiene que estar en el Código Penal. Es decir, hablemos en propiedad. Y después hay otro concepto muy claro. Mire, la sentencia de julio de 2010 de la independencia de Kosovo, el Tribunal Internacional de la Haya lo dejó muy claro. Es decir, que no hay en ninguna norma internacional que una declaración unilateral de independencia no se pueda hacer. Y después dijo muy claramente, es decir, que si hay contradicción entre la legislación nacional de un territorio nacional y el derecho internacional o la voluntad de los pueblos del pueblo, prevalece siempre la voluntad del pueblo y el derecho internacional por encima de cualquier constitucional o texto nacional en que se base. Por lo tanto, aquí tenemos el marco en donde se fomenta la legalidad, nosotros decimos la legalidad de este referéndum. Yeah. Aparte está apoyado por la misma declaración de la ONU, de la Constitución de la formación de la ONU, y del Pacto de Derechos Civiles del año 1966. Yeah. Es decir, en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966 se deja muy claro, es decir, que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Ya, justamente, la autodeterminación, pero ¿cuáles otros pilares son los que hacen tan fuerte, tan convocante
la aprobación o inclinación de por lo menos un 90% de la población catalana A ver, que se pronunció en algún referéndum de esa manera. Sí, el resultado del referéndum de la gente que votó, es decir, el referéndum del 1 de octubre votaron del orden de 2.200.000 votos contabilizados. También se dice que hubo 600 o 700.000 votos secuestrados o intervenidos por la policía, y de estos votos contabilizados el 90% era a favor de la independencia y el 10% en contra. ¿Por qué tanto apoyo? ¿Por qué es tan importante el apoyo a la tesis independentista? Bueno, porque hay un sentimiento nacional y hay un sentimiento de agravio y humillación. Es decir, que Cataluña no se siente bien encajada y bien tratada por el Estado español. Es decir, ¿cómo se siente esa postergación? O sea, cada vez peor. Es decir, hay que recordar que desde los gobiernos del Partido Popular de José María Aznar se ha producido en España una involución, una recentralización de todas las competencias, una continua recurso de las leyes que el Parlamento catalán realiza, recursos ante el Tribunal Constitucional de impugnación. Y claro, es decir, es que lo que hay que decir es que España es una democracia imperfecta, es decir, es una pseudo-democracia. Es que no engañen al mundo. ¿Por qué? El poder judicial está supeditado al poder político. Es decir, el Tribunal Constitucional está nombrados, todos sus miembros están nombrados por el Congreso, por las dos cámaras del Congreso de los Diputados, el Congreso de Diputados y el Senado. Es decir, cuando hay una correlación de fuerzas que favorece a los partidos grandes, que son el Partido de Derechas, el Partido Popular o el Partido Socialista, es decir, cuando hay correlación de fuerzas, ellos nombran sus jueces afines y pueden bloquear cualquier ley y esto no es una democracia. Es decir, la democracia se basa en la separación de poderes. ¿Cuántos juicios hay hoy en día que resulta que cuando el juez quiere investigar algo que afecta a las clases dominantes en el país, son apartados de la carrera judicial? Eso se ha producido así en España. Entonces, este es el grave problema, que no es una democracia, y eso yo no lo estoy diciendo aquí, pero lo dijo el Consejo de Europa en sus diferentes informes que hace en el año 2017, que en el aspecto democrático de la separación de poderes, de los 28 miembros de la Unión Europea en aquel momento, España estaba en el puesto 27. Es decir, que había muchas cosas a hacer en función de esto. Y lo que quiero decir, ahora estamos nosotros con el tema del juicio a nuestros presos políticos, porque son presos políticos, pero no solo eso, hay una involución donde se persigue la libertad de expresión, la libertad de reunión. Hay raperos, cantantes, de esto hay dos raperos y esto que están exiliados igual, uno está en Bruselas con Puigdemont. ¿Por qué? Porque se ha perseguido sus letras, las canciones, la libertad de expresión que tiene cualquier artista de manifestar lo que sea. Claro, la corona es insólito. Corona es inviolable, lo dice la Constitución. ¿Cómo puede ser que un señor que nadie lo ha votado y resulta que no puedas ni expresar tu opinión en contra de este señor? Pues hay cantantes, están perseguidos, profesores de escuela han sido acosados, hasta un mecánico que se negó a repararle el auto a un policía nacional ha estado investigado. Es decir, hay una involución total en España referente a la libertad de expresión y de opinión y de manifestación. Y esto es lo que los presos políticos, es decir, ahora acabado el juicio, tendremos la sentencia prácticamente en un mes máximo, habrá la sentencia. Pero los observadores internacionales de la International Trial Watch hicieron el informe en agosto que presentaron. Todos los expertos coinciden en que en España están vulnerando derechos fundamentales como el de la libertad de expresión y que está afectando a toda la población española. Además, indica que la esencia del juicio es criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos y se denuncia durante que se esté tratando a los 12 políticos acusados como si fueran miembros de una organización criminal. Esto, es decir, criminalizar el ejercicio de derechos civiles y políticos. Por eso son presos políticos. Y ahora se efectuó justamente una marcha con antorchas, ¿no?
o se organizó Bueno, ya. sí, imagino. sí iba a hacer, pero han habido lluvias, es decir, qué pena. delante Ya. de las prisiones había una manifestación. Bueno, durante las manifestaciones cada día hay una Claro, y me imagino que mañana conce- será mucho más fuerte. Sí, concentración popular, hay cantadas de canciones, dando ánimos, dando manifestación. Hay cenas, se organizan sobre todo en verano, cenas allí delante de los muros de la prisión, para que los presos, los líderes políticos, no se sientan solos. Es decir, Ahora, la marcha perseguía el objetivo de reclamar la unidad estratégica para la independencia. ¿Esto implica que no hay cohesión en la propuesta independentista o qué pasa? a ver, la vía, la estrategia... Ya, pero ¿la rompieron? Sí, porque la represión ha sido Claro, muy la dura. represión, La, eso la- voy. la represión y la persecución de los encarcelados, de los encausados, los partidos políticos ha sido muy fuerte ante las personas que deben tomar decisiones. Y entonces la unidad estratégica del qué hacer es lo que ahora están intentando reconducir. Pero ten por seguro que antes de la sentencia se va a llegar a una unidad estratégica para hacer una respuesta conjunta a esta sentencia de un juicio farsa que ya estaba dicho antes de que empezara. Ya se sabía que iba a pasar, que va a ser una sentencia coercitiva, es decir, para que nadie se le ocurra a futuro hacer algo parecido, ¿eh? Y esto lo que va a causar es cada vez pues mayor fuerza del independentismo, y simplemente, claro, hay que aunar esfuerzos. Si de los dos partidos políticos más importantes que hay resulta que el presidente verdadero de la Generalitat, Carles Puigdemont, está exiliado, que hace una gran labor de internacionalización del proceso entre la Unión Europea y ante el mundo, y el otro, que es Oriol Junqueras, vicepresidente, que es el presidente del partido de Esquerra Republicana de Cataluña, está en la cárcel, pues claro, y su secretaria general también está exiliada en Suiza. Es decir, hay una falta de voluntad, de posibilidad de unión, es decir, de diálogo de cómo se tiene que responder ante estos hechos. Correcto. ¿Ha cambiado algo la posición que tenía Rajoy versus la que pueda tener hoy Pedro Sánchez? Respecto al tema Cataluña. A ver, para nosotros tanto monta uno como el otro. Sí que ciertamente, o al menos da esta sensación de que Pedro Sánchez está más abierto al diálogo, pero la forma de pensamiento o la idea que quiere el Estado español con uno u otro es el mismo. Lo que sucede es que Rajoy era un inepto, un rudo, por decir, bárbaro, que no sabía aparte corrupto, ¿no? y aparte corrupto, no sabía ni dialogar, ni él se mantenía siempre a la expectativa, dejaba que pasara y tal, y es el que ha causado todo este mal, porque ¿qué se hizo con eso? Judicializar la política. La política nunca se puede judicializar, ¿eh? Pero ahora eso está de moda en América Latina. Ni politizar la justicia, porque es que los jueces, por eso he dicho, los jueces se han cometido tantas barbaridades en este juicio, porque tú sabrás que todo juicio requiere dos instancias, ¿eh? Es decir, primero tú tienes que tener un juicio ante la primera instancia, tienes que tener la posibilidad de recurso a la segunda instancia superior para ver si realmente ha habido... No, aquí se ha eliminado la segunda instancia. Ha ido directamente el juicio al Tribunal Supremo. Es decir, ha sido se ha vulnerado la presunción de inocencia. Se han hecho cantidad de barbaridades con los testimonios que han ido, los testigos que han ido a declarar, que no se les ha dejado contrastar su opinión con los de los policías o los guardias civiles que iban a declarar. Sus imágenes nunca se han dejado poner para contrastar las mentiras que estaban diciendo toda esta gente. Es decir, la barbaridad de este juicio a nivel procesal y a nivel jurídico es una barbaridad. Entonces, esto, ¿qué pasará? Que Europa dirá. Es decir, porque la sentencia será la que sea, pero esto acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Y alguno de ellos se pronuncia en un sentido más amplio que el que nos hace notar como muy autoritario, muy de discurso único? ¿Alguien se ha pronunciado sobre el tema?
Bueno, no, el tema es que están todos a la expectativa, es decir, saben que con la justicia, con la ley en la mano, pues este juicio no tiene ningún fundamento, porque los cargos de sedición y rebelión que se les acusa, ya han dicho todos los tribunales europeos que es una barbaridad, que es una mentira. Es decir, lo dijo el Tribunal del Norte de Alemania, lo dijo en Bruselas, lo dijeron en Suiza, lo dijeron en Escocia, ¿no? Es decir, no tiene mucho camino por sostenerse. No. ¿En qué plazo podría eso resolverse? Bueno, es que esto veremos qué pasa. No, tardará. El recurso... Hay un afán dilatorio. Normalmente un recurso al Tribunal Europeo tarda mínimo de 5 años en resolverse. Aunque dicen, hay voces y de esto que Europa agilizará, porque la situación de este enfrentamiento con Cataluña, que hay un perjuicio económico grande también en el tema de España, de la situación económica de España, todos dicen que a lo mejor esto se puede agilizar, pero que generalmente los recursos a los tribunales europeos tardan estos 5 años, pero claro, el mal ya está hecho. Otra cosa que puedan venir indultos, que también se hablan, pero claro, el indulto es indultar a un reo. Aquí nadie ha cometido ningún delito. Es decir, lo que tienen que es absolución, no han cometido delitos. Y en este contexto, el nuevo referéndum al que convoca Quim Torra, ¿cómo es que viene a abonar? No, de momento no hay convocatoria de referéndum, porque no hay una clara opinión. Es decir, hay muchos republicanos que nos sentimos republicanos, es decir, el referéndum ya está hecho, el mandato ya se hizo, simplemente es aplicarlo. Entonces, porque la negociación con España es absurda, nunca llegará. Nunca llegará, porque de buena voluntad, a no ser que viniera impuesto por Europa. Esto sería otro caso, que debido a la situación económica española y tal, es de Europa ofreciera o impusiera un referéndum acordado con Cataluña. Si no es por esta vía de imposición de Europa, no llegará por voluntad castellana. ¿Ya? Correcto. Daba la impresión de que tenía esa intención, más o menos en lo que estaba no, lo que se está oyendo estos días es de que se puedan convocar elecciones al Parlamento de Cataluña. Para, quieras o no, es una medida como de refrendar las mayorías independentistas. Es decir, y coger nuevos impulsos ante una nueva situación es decir, que ahora se conozca la sentencia y se convoque inmediatamente las elecciones al Parlamento de Cataluña. Porque les cito, esto es información de Mediterráneo Digital. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha reivindicado el tradicional discurso de la Diada, la celebración de otro referéndum de independencia, y ha comparado la democracia actual con el periodo postmedieval de 1714. Bueno, lo que pasa, es decir, son opiniones varias que hay. Todavía no hay una idea clara sobre qué hay que hacer. Es decir, hay mucha gente que no estamos en contra de hacer otro referéndum. Para nosotros el referéndum ya está hecho. Y tomar esa palabra como la mandante. Sí, porque si este referéndum es llegar a un acuerdo, yo creo que va a ser inviable. Pero, a ver, el camino se hará. Es decir, si se hiciera otro referéndum, saldría el mismo resultado que ha habido actualmente. Sí que no participó la totalidad de la población, pero sí que... con encuestas la opinión del sí y del no está bastante equilibrada. Han habido momentos que el sí a la independencia ha estado muy por encima y ahora pues están equilibrados. Pero este es el miedo, es decir, si no quieren convocar un referéndum es que puede salir el sí, y este es el gran miedo que tiene el Estado español. De cualquier modo, el espíritu de mañana es de defensa, nacionalismo. El espíritu de mañana es reivindicación de la voluntad de una república, de la independencia, el objetivo independencia, y de refrendar lo que es la petición de la nación catalana que sea independiente.
Y nosotros aquí en el Casal pues de Quito, pues bueno, también tendremos puertas abiertas para hacer este acto institucional donde bueno habrá conocimiento de nuestras instalaciones. Hay una exposición de unas fotografías de un fotoperiodista, Josep Vecino, sobre el referéndum del 1 de octubre, donde se ve toda la impresión que le produjo todo esto, la manifestación de la gente en sus caras y en los y luego se hablará de un preso político. Bueno, esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el ministro del Interior, que es el que desarticuló el atentado de las Ramblas en menos de 72 horas. Su madre es quiteña, su madre es ecuatoriana. ¿Sí? Entonces él ha escrito un libro en la prisión, es Escritos de Prisión, donde manifiesta su angustia, sus sentimientos de la situación que está viviendo y tal, ¿no? Pues haremos un café tertulia sobre esto también después del almuerzo, y luego a las 6 de la tarde hay una recepción institucional que abriremos las puertas y a los medios de comunicación y a los amigos del Casal y socios. ¿Dónde queda el Casal? El Casal ahora nos hemos trasladado hace 3 meses, estamos en la Mariscal, en la Luis Cordero y Joaquín Pinto. Muy cerca de por acá. Pues muy cerca de acá, sí, ahora estamos muy cerca. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y por dejarme explicar un poco lo que es Cataluña y nuestras reivindicaciones. Sí, y qué lindo aprender algo más, precisamente, de cómo son estos intrincados temas que a la luz de los grandes medios en efecto se presenta con una sola visión y a veces nos privan de aquello. Y aquí muchas veces lo que pasa es que llegan noticias a través de la agencia EFE y noticias muy desde la visión española, no de visión catalana. Muchas gracias, Joan. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.